Alonso López, la revelación de la temporada 2022 en la categoría de Moto2. Así que vamos a analizar, ya le hicimos 3 entrevistas muy interesantes, tanto para los seguidores, por el tipo de entrevistas, también para ti, ¿no, Alonso? Fueron entrevistas que nunca te habían hecho en ese tipo de preguntas. Sí, hola a todos y bueno, muy contento de estar aquí. Me lo pasé súper bien las 3 entrevistas anteriores y nada, con ganas de pasar un buen rato aquí. Muy bien, pues vamos a ver si nos da tiempo a hacer 3 apartados, 3 entrevistas diferentes. La primera sería analizar tu temporada, analizarla carrera a carrera. Nos vas a ir contando todo lo que se te pasaba por la cabeza, que siempre es muy interesante. Lo que está en la cabeza de los pilotos para mí es lo más interesante de todo. Luego haremos un análisis de cómo cambias cuando tienes que pasar de Moto 3 a Moto 2, qué es lo que cambia, qué cosas nuevas tienes que aprender, qué habilidades te sirven de antes y qué nuevas habilidades tienes que aprender. Y por último haremos un análisis a los rivales, que también es muy interesante porque esto es algo que no se hace y que vosotros sois los que estáis en pista, los que veis lo que hace cada rival y los que podéis aportar información interesante sobre esto. ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante todo. Vale, pues venga, vamos ya con el primer tema, que sería el análisis de tu temporada. Y tenemos aquí carrera a carrera. Tú estás ahí en el puesto octavo, carrera a carrera, lo que vas haciendo. Resulta que las primeras carreras, 2, 4, 6, 7 carreras, no tienes puntos. Las 6 primeras porque no estabas en el campeonato, tú entras en la séptima y en esa carrera te caes. Te caes, ¿qué pasó? ¿En qué momento de la carrera te caíste? ¿Principio, mitad, final? Bueno, fue un fin de semana que era un poco todo nuevo para mí porque yo hice un test antes, pero al final no te da tiempo a evolucionar mucho tú porque te tienes que adaptar al equipo, a la moto, entonces al final tema settings no acabas de profundizar ahí. Y entonces es una carrera que iba pues un poco de nuevo y joder, pues poco a poco empecé a ir mejorando, mejorando, mejorando y en la quali creo que hice sexto, pero salí quinto porque Lou se lesionó, o sea que empecé ya súper, súper, súper bien. Y en la carrera hice una buena salida, que vamos, más o menos como siempre, me coloqué tercero tirando del segundo grupo porque en esa carrera Pedro y Augusto tenían algo más y estaba peleando por el podium. Y bueno, un piloto a Arenas llegó en la curva, creo que es la 5 o la 6, que yo me fui un poquito largo. Y bueno, pues hay gente que quiere ser demasiado ambiciosa y encima pues ven que acabas de empezar el campeonato, que llevas 6 carreras menos, que no tienes la moto puesta a punto y encima que Arenas había dicho que no quería la Bosco Oscuro y se supone que con una moto peor estaba delante, pues yo creo que tiró un poco de orgullo, me intentó adelantar donde no se podía y me llevó por delante. Bien, pero bueno, son lances de carrera desde el punto de vista que pasan estas cosas, ¿no? Y mi Bueno, pregunta es, porque comentas que él, ¿hasta qué punto os puede el orgullo en estos duelos? Porque claro, hay siempre el pique, hay un piloto que si le metes, a otro no le metes. ¿Cómo es la gestión en esos momentos de cuando te sale el gallo de pelea? Porque todos sois unos gallos de pelea. ¿Qué es lo bueno, que... al final es muy importante tragarte el orgullo, o sea, es lo que hay. Si un piloto está yendo más rápido que tú, pues tratar de aprender de él. En otras carreras a mí ha habido pilotos que se supone que no tenían que estar delante de mí, pero tengo un fin de semana tal, y yo lo que intento es aprender de él para ver si puedo en el futuro adelantar lo que, por ejemplo, fue lo que me pasó en una carrera al final de temporada. Ah, ya llegaremos allí, ¿no? Y lo comentamos. O sea, ¿tu carrera acaba? ¿En qué vuelta fue esto? Pues a lo mejor puede ser llevaba 7, 8 vueltas y estaba tercero. O sea, estaba luchando por el podium. Y estaba el cuarto y quinto. O sea, que como muy mal hubiese hecho quinto, sexto. Bien, bien, bien. Vale. ¿Y esto, cómo te sientes cuando sucede esto? ¿Te vas al suelo? ¿Este tipo de cosas te afectan mucho o te recuperas rápidamente? Lo que es la resiliencia, que es un Bueno, aspecto. a mí soy un piloto que tengo la suerte de que tanto lo bueno como lo malo se me olvida rápido.
O sea, yo gano una carrera y te prometo que al día siguiente se me ha olvidado. Y Ajá. estoy, o sea, soy Alonso López, tengo 20 años y soy un chaval normal y corriente, porque es que soy súper simple para eso. Y cojo mi moto, mi furgoneta, me voy a entrenar, veo a mis amigos, o sea, es que no hago nada del otro mundo, pero tanto después de haber tirado, de que me hayan tirado como en ese caso, después de caerme o después de ganar una carrera. Sí que es verdad que esa me picó un poquito más porque era mi primera carrera, lo estaba haciendo muy bien, no sabía si iba a tener otra oportunidad de hacer un podium, entonces, bueno, me fastidió. Bien, la pregunta aquí, ¿hay pique entre los españoles? ¿Hay un pique especial? Si son españoles los rivales o si son de otras nacionalidades o es exactamente lo mismo. No, yo sí que hay otros pilotos que te dirían que sí, pero a mí me dan igual, o sea, van encima de una moto, yo lo que quiero es ganarles. Me da igual que sea chino, japonés, el que sea, el que sea. Sí que es verdad que a lo mejor con otros pilotos tienes un poquito más de pique, pero no es necesariamente que sea español, puede ser tailandés. Ajá. Pero sí, siempre hay un poquito más Sí, de sí, pique. siempre hay alguno que te mete el dedo en la llaga. Si eso es que te ha hecho alguna, ¿no? Entonces está siempre ahí para a ver cómo Bueno, se la sí, devuelve. o no dentro del circuito también fuera, o sea, es que es un poco... Bien, bien, bien. Vale, llegamos a la segunda carrera, que es en Italia, en Mugello. En Mugello, ¿qué tal se te da el circuito? ¿Qué pasa en esta carrera? Bien, el circuito se me dio muy bien. Sí que es verdad que tuve mala suerte porque estaba rodando muy rápido y el paso directo a la Q2, vamos, ha sido la única carrera que pasó por la Q1 y, y en la Q y no me clasifiqué porque por bandera amarilla me quitaron mis dos vueltas rápidas y no me clasifiqué. Encima es un circuito que la gente suele estar muy muy cerca. Estaba como a medio segundo, pero me habían quitado mis vueltas que estaba tercero o cuarto y no me clasifiqué. Y luego gestioné mal porque hice el pardillo en la Q1 y salí al 22. ¿Qué pasa? Que la carrera luego fue bastante buena porque remonté muchísimo. Remonté 12 puestos o 13, que eso en Moto 2 es una locura, con la salida que se hace un montón de embudo, motos grandes que no es como Moto 3, más difícil pasar. Y bueno, poco a poco fui haciendo mi carrera y terminé en el grupo del cuarto al final, que les iba cogiendo. O sea que fue muy buena carrera, aprendiendo siempre y bueno, súper contento de poder terminar en el top 10 ahí. Muy bien, ya era para ti, ya era algo muy positivo acabar entre los 10 primeros, ¿no? Hombre, claro, sí, sin haber hecho prácticamente pretemporada, todas los demás con 6 carreras de ventaja, llegar como nuevo y estar siempre en el top 10 nada más empezar, era la leche. Muy bien. Nos vamos a la siguiente carrera. Esto fue en Montmeló. Y en Montmeló tú tienes que vuelves a repetir el mismo puesto. Vuelves a hacer otra vez octavo. ¿Y cómo fueron las circunstancias en esta ocasión? Muy bien, en Montbeló sí que es verdad que ahí iba con un poco de ventaja porque el test que había hecho, que vamos, que hicieron todos y yo también antes de Le Mans, también fui yo. Lo que pasa que en carrera, bueno, me encontré un poco en dificultad, no me encontraba bien y encima a principio de temporada se me empezó a dormir el brazo derecho a mitad de las carreras. Y entonces en la última parte de carrera estaba que se me dormía, que se me dormía y que se me dormía. Y bueno, pude salvar los muebles como pude ahí en las últimas vueltas y encima estaba con gente ya bastante buena, que era Pedro, que había ganado la carrera anterior en Mugello, estaba Ogura, que estaba segundo, tercero de campeonato, entonces ya empieza a estar con gente que realmente aprendes yendo detrás de ella. Bien, ¿y qué cosas aprendes cuando vas detrás de gente que es más rápida? ¿En qué te fijas tú o qué cosas aprendiste? A ver, es que esto es muy ambiguo porque depende mucho de cómo sea tu estilo de pilotaje. Tú, por ejemplo, detrás de Augusto puedes ir bastante fácil porque es un piloto que frena muy pronto y suelta los frenos pronto y hace mucho paso por curva. Pero, por ejemplo, ir detrás de Pedro y de Lous, que tienen un estilo muy parecido, a mí no me sirve de nada
en algunas cosas sí, pero es un estilo muy difícil de copiar, porque frenan súper lejos, se meten totalmente a pico, la paran, giran súper rápido y salen. ¿Qué pasa? Que esto lo pueden hacer ellos porque pesan 60 kilos y las motos les sale súper rápido. Yo podría hacer eso, pero a la hora de hacer así, Pedro empieza a hacer así y yo me quedo en el sitio. Yo necesito hacer un poquito más de paso por curva. Aunque también soy muy frenador, lo que pasa es que tengo que trazar más digamos, abierto. Abriendo la trazada. Vale. Analizaremos después en el último vídeo, piloto por piloto, y nos vas a contar cosas interesantes seguro de los más rápidos de la categoría con los que has estado peleando. Vale, entonces aquí en Montmeló acabas el octavo. La carrera es una carrera de menos a más, de más a menos. ¿Consigues estar delante en alguna ocasión o cómo fue? Sí, a principio de carrera remonto hasta el quinto o así. Lo que pasa que, bueno, intentando adelantar a Lowe's, que frena tan tarde, encima nosotros tenemos un problema de aerodinámica que no nos corre la moto como a las Calex, nos corre siempre un poquito menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú intentas adelantar, a lo mejor con una Calex estarías aquí y con nuestra moto estás aquí. ¿Qué pasa? Que si encima tienes que adelantar a uno que frena fuerte, ya no es solo aguantar y frenar fuerte, porque el otro ya frena fuerte, ya es adelantarle desde aquí. O sea, que tienes que hacer una frenada y entonces ahí perdí como 1,5 segundos, 2, y me pesó mucho durante la carrera, pero luego pude enganchar a Ogura y a Pedro y aprendí muchísimo. Bien, bien. Vale. Nos vamos a la siguiente carrera. Después de Cataluña, de Montmeló, llegó Alemania, Sachsenring, ese circuito tan especial. De entrada, ¿te gusta Sachsenring? Sí, a mí me gusta mucho. Sí. ¿Y qué tiene de especial Sachsenring con respecto a otros que es porque te gusta? Bueno, sí que la carrera es muy pesada. La carrera es muy pesada porque son muchas vueltas, mucho tiempo igual. Entonces, de cabeza es muy dura esa carrera. Y bueno, al final tiene de especial que es un trazado que no se parece a ningún otro. Necesitas hacer un estilo de pilotaje que no tiene nada que ver con otro circuito. Y a mí personalmente me gusta mucho. Es que es un circuito que o lo odias o te gusta mucho. Ajá, es muy también muy de curvas Sí, de fluir, ¿no? enlazadas, sí, enlazadas. Ah, A, a los pilotos que se les suele dar bien Sachsenring, se les suelen dar más o menos bien todos los circuitos. bien, bien. Vale, nos vamos a la siguiente, porque ahí consigues, Un en séptimo. Alemania, ya Un- consigues, ¿por dónde estás? Aquí, 9. Mejoras una posición, ya consigues el séptimo. sí, Vas pero subiendo bueno, poco a poco. es un séptimo, pero personalmente creo que he hecho carreras mejores. De hecho, ha sido la única carrera de la temporada donde me ha ganado Fermín en esa carrera. Ajá, Y bueno, la verdad que sufrí mucho y como ya te he dicho, las carreras donde me dio lata el antebrazo fueron Montbeló, esta y Assen. Entonces, en esas tres carreras, al final iba muy así porque iba con el brazo que no sabía lo que hacía, no tenía nada de sensibilidad. Y al final de carrera padecía mucho. bien, ¿y por qué crees que en unas carreras sí y en otras no sientes más? Bueno, porque me tomaba unas cosillas que me ayudaban, hacía un entrenamiento un poco específico, eh, siempre iba con el dedo así y ahora depende de qué momento ya no voy así para ir relajando el antebrazo. ¿Qué pasa? Que si vas así, el antebrazo se carga mucho más. Ajá. O sea, vas Porque así voy, porque vas con el freno, claro, vas con el es dedo. que lo suelto y dejo el dedo Sí. mientras doy gas. Mm, Entonces, intentando meter conciencia de eso y encima tomando unas pastillas que me ayudaban a reforzar el nervio y demás, me fui poco a poco quitando y ya al final, entre el parón de verano, ya no tenía ningún problema. bien, y no te has tenido que operar entonces No, eso no, de del momento no. síndrome compartimental. Vale, bien, bien. Ok, nos vamos a la siguiente carrera. Llegamos a Assen y en Assen.
consigues mejorar otro puesto, ¿no? Un sexto, sí. Un sexto. Poco a poco te vas acercando a los puestos de cabeza. ¿Qué te parece Asen? ¿Cómo lo ves? Porque es un circuito también mítico, es un circuito que despierta pasiones. ¿Cómo es para ti, Asen? Pues mira, después de Alemania hicimos un test ahí y fue muy, muy importante porque ahí ya conseguí meter mucho más la moto a punto. Y entonces ya ahí hago plip y doy un salto hacia arriba. Y en Asen, de hecho, salía quinto, que me quedé a una décima de la pole, lideré las 10 primeras vueltas y estaba luchando por el podio. Y bueno, cometí 2 o 3 errores otra vez por culpa del antebrazo que me fui largo y bueno, un sexto. Pero sí que es verdad que ya ahí se me empezaba a dormir menos el antebrazo y iba bastante, bastante mejor. Lo que pasa es que, claro, yo no decía nada pues porque no podía decir nada. Y sabía que iba con un fisio que me decía que no me operase porque estaba solo empezando, porque no, y que se podía curar si hacía las cosas bien y demás. Y gracias a él no me operé y, y mucho mejor. ¿Y te ha funcionado? Porque, Pues me ha funcionado. Al sí, final fíjate, ya no se me dormía y ese era un poco el problema, porque si no, yo creo que Nasen podría haber hecho un poquito mejor. Y encima pues ya, es lo que digo, ya ahí estaba con Augusto, Dixon, con todos los gallos estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que son carreras y encima liderando, que liderando aprendes muchísimo. Y son carreras donde aprendes el triple que si estás detrás. O sea, que es que encima no es solo estar delante, que es que aprendes mucho más. ajá, o sea, te pones mucho más a punto tú como piloto cuando estás rodeado de los mejores de la categoría, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Vale, y nos vamos ya a la siguiente carrera, que es en Inglaterra. En Inglaterra ya tocas el cielo, ¿no? Por primera vez Pues te ves ahí en el podio. ¿Qué sucede en Inglaterra? bueno, a mí se me dan súper bien los circuitos enlazados y desde el primer momento me encontraba bien, me encontraba bien, me encontraba bien y de hecho fui liderando toda la carrera, toda la carrera. Lo que pasa es que yo veía que Augusto al final de carrera iba poco a poco cogiéndome, poco a poco cogiéndome, poco a poco cogiéndome y cuando faltaban 2 curvas, pues por pardillo me adelantó. Porque no tiene, por pardillo me confié y me adelantó, pero bueno, el segundo ¿Y me qué significa me confié? ¿Qué significa? Porque esto hay que Pues traducirlo a... porque Augusto no es un piloto muy frenador. Y yo sí que suelo ser frenador. ¿Qué pasa? Que yo frené en tal punto que dije, mira, si me quiere adelantar, yo creo que se va a ir largo y después le voy a meter la moto. ¿Qué pasa? Que me confié sin frenar súper tarde y el tío me adelantó. Yo pensaba que se iba a ir largo, por eso luego se me ve como hacer así y nada, pues eso, fue un pardillo. Fue un pardillo y por culpa de eso, pues perdí la carrera, pero bueno. Bien, bien. Luego analizaremos a Augusto para que nos cuentes qué cosas tiene él y qué cosas ves tú interesantes de Augusto. Nos vamos a la siguiente carrera, aquí en Austria. En Austria sí ya es un circuito, me imagino que no te gusta tanto, ¿no? Austria. Bueno, es que es un circuito donde todo el mundo va rápido porque es muy fácil. Encima los pilotos ligeros tienen bastante ventaja porque las curvas son de 50 kilómetros por hora y haces así porque ya tienes la moto recta. Entonces es un circuito donde realmente el piloto cuesta marcar la diferencia y eso sumado a que las frenadas en bajada sufría, sufría y he sufrido todo el campeonato muchísimo y tiene dos súper importantes que no era capaz de parar la moto, pues iba con el gancho al cuello. Sí que es verdad que a principio de carrera empecé bien, pero a medida que iba avanzando la carrera, avanzando la carrera, avanzando la carrera, fatal. O sea, di el 100%, pero es que no podía hacer más. Y mira que luego cuando me quedé solo, dije, mira, ya está. El séptimo le saco, me han sacado 1 segundo y medio y le saco 5 al de atrás. Me voy a poner a probar cosas. Y empecé a probar, empezando a frenar más agresivo, empezando flojo y después
fuerte poco a poco. O sea, empecé a intentar cambiando cosas de estilo de pilotaje y no había manera. Y no había manera. Y todavía no he encontrado un poco la manera de hacer eso. Pero bueno, para el año que viene creo que Luca Bien, ahí... bien. Esa es una de las diferencias que tiene tu moto, la Bosco Oscuro, con la Cales, ¿no? Sí, Y porque al tener más grip nosotros de atrás, eso hace que empuje más la moto. Y al empujar más la moto, al final de frenada nos empuja y nos cuesta girar. Y ese es un poco lo que más diferencia noto respecto a la Calex. esto es un concepto difícil de De entender. entender, sí. ¿Tienes más grip? ¿Eso qué significa? ¿Tienes más grip siempre en la rueda trasera? Tanto a la Sí, hora de acelerar como... claro, pero ¿qué pasa? Que al tener sobre grip, eso hace que empuje al tren delantero. Porque está, digamos, como que generando tanto grip que el tren delantero sufre mucho y no acaba de pararse la moto porque tú no puedes frenar. Es como Y si algo te fuese empujando desde atrás. efectivamente, y Ese entonces momento, ¿no? no es solo no parar la moto, es también que te cuesta girar porque el tren delantero está mucho más en crisis. Y al Bien, estar más en crisis no puedes soltar la moto como te gustaría. vale, o sea que es uno de las características de la Bosco Oscuro, que si bien puede ser bueno a la hora de acelerar, de salir de curva, a la Claro, en hora de circuitos frenar, donde no tienes frenada, como Phillip Island, pues Fermín y yo íbamos volando, porque en Silverstone, que no tienes frenadas fuertes, pues vas volando. En circuitos así, donde no hay frenadas, claro, vas a fondo. ajá, bien, bien. Vale. Aún así, consigues un buen resultado, ¿no? Sí, séptimo. Un séptimo, está bien. Y llegamos a Misano. Misano, un circuito que tiene una chicane mítica, la primera. La primera curva es una chicane, derecha-izquierda, muy técnica ahí. Y a mí es un circuito que me encanta en todos los sentidos, ¿no? Me gusta cuando voy, le doy una vuelta, mirar las curvas desde las pistas auxiliares, mirar a los pilotos cómo van trabajando. ¿Qué te parece Misano a ti? No, a mí me encanta porque es un circuito que tiene de todo. Tiene enlazadas, curvas Ajá. lentas, frenadas fuertes, curvas muy rápidas, curvas abiertas, de frenar inclinado. Entonces es un circuito que tiene todo. Y encima es un circuito complicado. Y a mí son los que me gustan porque son circuitos donde el piloto puede marcar la diferencia en los complicados. Porque Bien, cuando pero por qué es complicado? ¿Por qué es pues complicado? porque es muy técnico. Tienes las tres primeras curvas que si te sale mal la primera ya no vas a hacer ni la segunda ni la tercera. Si haces mal la cuarta ya no haces ni la quinta ni la sexta bien y sales lento a la contrarrecta. Si antes de las curvas rápidas, esa curva de derechas así, de frenada inclinada, que es muy difícil porque es ciega, el punto de referencia nunca está claro, es muy fácil irse largo, luego ya no sales nada rápido a la recta de atrás. Entonces, es un circuito que, y aparte también hay que echarle pelotas porque tiene tres o cuatro curvas de Vas a fondo. ir a fondo y Fondo significa 280 por hora sí, en sí, mitad de una la curva. curva rápida de Misano es sexta a fondo a 270, con la moto así. Con la moto que te está echando hacia afuera, claro, a esa Sí, sí, velocidad. sí. Bien, entonces, con esta explicación que nos has dado, te consideras un piloto muy técnico, ¿no? Si Me vas a un considero un circuito piloto muy técnico, técnico sí. y ganas, está claro que Sí, a mí los circuitos técnicos como Austin, Misano, Sachsenring, Silverstone, que son los difíciles, Phillip Island, son los que más me gustan y los que más disfruto de ir. bien, bien, bien. Y cuando te sale la vuelta, bueno, haces unas maniobras buenas, unas curvas, qué sensación te deja, ¿no? Cuando sabes Nada, que lo has es que clavado. estás concentrado para que te salga en la siguiente. No lo piensas. Sí que es verdad que al final, cuando terminas, dices, Ajá, hostia, vaya vuelta. vaya, Pero bueno. tú no vas pensando, buah, ¿cómo me ha salido esta curva? No,
sabes que te ha salido bien, pero estás pensando en la siguiente. No, O sea, claro, claro, pero luego, esa la sensación la tienes, ¿no? De cuando te sale claro, mal es una sensación desagradable, cuando te sale bien es una sensación sí, agradable, sí. ¿no? Pero lo agradable es cuando ves el tiempo cuando terminas la vuelta. Bien, Eso bien. es lo más agradable. ¿Y ahí qué sucede? Porque es tu primera victoria, tú llevabas no sé cuántas carreras, unas 60 o 70 carreras o algo así, ¿no? Sí, 55, 60 por ahí. 55 contando tu etapa de Moto 3 Sí, y ganas tu primera victoria, la consigues después de 50 y pico carreras. sí. Esto, ¿qué pasó ahí? Porque esto es interesante siempre. ¿Qué pasó en ese momento? Que tú Bueno, la es que línea, se me pasaron la tantas línea cosas por la y, cabeza después de encima de mi etapa por Viaggi, de Moto 3, que había sufrido muchísimo y de todo. Y es que se ve la rabia un poco que suelto al terminar la carrera, que haciendo el caballito empujo la moto y empiezo. Yo no le quería dar al depósito, pero reviento la cúpula y luego ya cuando ya está rota, pues digo, mira, ya pues la reviento más. Porque, y claro, se te pasan tantas cosas por la cabeza que sí, encima sí, sí, sí. una cantidad de gilipolleces, porque solo te empiezan a pasar gilipolleces de, "Uy, a ver si me voy a caer aquí, no sé qué", y encima que no le sacas 7 segundos, le sacas uno, que uno a nada que te vayas largo ya está ahí. Sí. Y claro, empiezas a pensar en gilipolleces porque no tiene otra cosa. Y eso es la Y, última vuelta, cuando antes de acabar, ¿no? La última vuelta, que y vas con... las 10 últimas, yo tenía la piel de gallina. Mientras conducía, la piel de gallina. Y como un calor, o sea, como el cuerpo hirviendo. No, pero no porque hacía calor, porque tampoco hacía un calor exagerado, pero era una locura. O sea, las sensaciones que tienes en ese momento, que tienes tu primera victoria al alcance, que sabes que no puedes cometer un error y que te están llegando pensamientos de todo tipo que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo en ese momento, eso es un momento muy especial, ¿no? Especial e incómodo. No, Porque es tú lo único que quieres es que se te dejen de pasar mierdas por la cabeza, diciendo, por favor, déjame en paz. bien, 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 bien. Vale, consigues tu primera victoria, luego también tardas un poco en aterrizar, ¿no? En aterrizar, que es tu primera victoria Bueno, y sí, pero lo que yo te digo es que es mi primera victoria, pero está genial, súper contento, pero no te creas que luego la semana era, ¡buah, madre mía, he conseguido mi primera victoria, no sé qué! Es que yo hice el mismo plan, el lunes me cogí, entrené, me fui a tomar siempre después algo con mis amigos, y así pues comentando un poco de lo que han hecho ellos el fin de semana, de cómo me han ido a mí las carreras, no sé qué. Y encima me acuerdo que me tomé una horchata que se me dio la vuelta y estuve el martes, pero hecho un trapo, de vomitando, no sé qué, ajá. la resaca de la victoria. Bueno, es normal, tantas sensaciones pasan por dentro del cuerpo que es normal que se desestabilice un poco y que pasen estas cosas. Sí, sí, pero vamos, ya te digo, en ese aspecto soy súper simple, pero súper simple. O sea, de hecho, José, que es mi entrenador, se queda un poco flipando de eso, porque, o sea, no te creas de... Es que como que no me da igual, porque no me da igual, pero es que no lo pienso. Bien, bien. Pasamos a la siguiente carrera. Aragón. Aragón. Ahí, ¿qué pasó en Aragón? Porque ahí es uno de los errores que cometes, ¿no? Graves Sí. este año. En Aragón estaba para ganar la carrera, de hecho era el que más ritmo tenía y todo. Y bueno, salí bueno, yo siempre salgo a dar a tope, pero ahí sabía que tenía muchas opciones de poder ganar la carrera. Y nada, en la segunda curva, al ver a Arenas, que luego teníamos la coña de yo ya de al ver no quiero saber nada en las carreras, porque las dos veces que he estado con él, una me ha tirado y la otra, bueno, hizo que me cayese, pues se acojonó, porque se acojonó cuando no tenía que acojonarse, cortó gas, que yo no me lo esperaba, y entonces toqué freno y se me cerró, y iba prácticamente recto. Bien. Y bueno, es una carrera que encima te fastidia porque estás en casa, tenía el ritmo para ganar la carrera, porque si tienes el ritmo para quedar el 15 y te caes, pues mira, ¿qué Bien, le vas a hacer? pero ahí, ¿en qué puesto estabas en parrilla? Estaba el cuarto. El cuarto. Bien, o sea, estabas bien situado. Sí, ¿Y lo qué que tal pasa es hace que la salida?
¿Qué Muy tal bien, hace la salida? muy bien. Cuarto, igual. No, yo no soy un yo no hago unas grandes salidas, pero hago unas grandes primeras vueltas. O sea, Sí, las salidas nunca han sido mi especialidad, pero luego la primera vuelta es brutal. bien, bien. Y yo, por, por decir algo, ¿no te precipitaste ahí? Si es que no es que no me precipité ni me dejé de precipitar, yo iba en el sitio que tenía que ir. Lo que pasa, que me frena a un sitio que no me esperaba porque yo si fuese al ver no me hubiese apelotado, porque es que no tiene otra palabra, entonces yo no me esperaba que cortase gas ahí. Simplemente sigues la trazada un poco más abierto, dando gas, pero no cortas ahí. Si de hecho le pasó a Aaron por cortar. Bien, bien. Bien, nos vamos a la siguiente. De aquí, ¿cómo sales? ¿Sales hecho polvo? ¿Lo llevas bien? Bueno, a Lo ver, dices sí que es verdad que bien? me fastidió, encima me di un golpe en la espalda que me dolía mogollón, pero bueno, a ver, me fastidia, pues porque me fastidia, pero ya está, o sea, no se le puede hacer nada. Bien. Nos vamos a la siguiente, la gira asiática. Llegamos a Japón y en Japón, ¿qué sucede? ¿Qué tal Motegi? ¿Cómo lo ves como circuito? Muy bien, a mí es un circuito que me gusta mucho y es un circuito donde disfruto, lo que pasa que el tiempo que tuvimos en Japón fue Acabas todo. en el puesto tercero, está bien, vuelves al podio, Sí, ¿no? claro, pero estaba en el tercero y encima era un circuito que también parecido a Austria, en las frenadas en bajada, muy fuertes, e iba sufriendo mogollón, pero mogollón. Y aún así quedé tercero. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final he ido ahí yo creo que fue cuando más mejoré, de Assen, Silverstone, Austria, Misano, hice pa, 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 pa. Y noté un cambio de nivel, de mentalidad, de solidez, porque sobre todo lo que a mí más me gusta de mi temporada es que es una temporada muy sólida, donde no de repente estaba primero y después te hacía el 12, el 13, otra vez tercero. Es una temporada muy sólida y que cada carrera iba más, a más, a más, a más. Y es lo que más me gusta. Muy bien. Vale, nos vamos a Tailandia. En Tailandia llueve, ¿no? ¿Os cogió la carrera en lluvia o Sí, no? en Tailandia llueve. En seco estaba para hacer podium, no estaba para ganar la carrera, porque Chantra Ajá. y Ogur van rapidísimo. Pero después, el que un poco más ritmo tenía era yo. Y estaba pues bastante bien para la carrera. Lo que pasa que nos cayó el diluvio universal. Y esto es gracioso porque yo en parrilla estaba ahí y yo de repente cuando sacan el cartel de 3 minutos digo, no sabía lo que estaba cayendo por detrás, porque ahí había cayendo una por detrás del circuito y nosotros hacía sol. Y yo, ponerme slick, dejar la rueda de agua, que quiero slick, no sé qué. Y yo, pero Alonso, que no tengo las ruedas. Y yo, me da igual, salgo del de Pilden, salgo del de Pilden. Así que, y mi mecánico, no, no, no. Y ahí, a gritos, y yo, que me da igual, vamos a salir de ese Pilden, no sé qué. Que me da igual hacer quinto, tercero, que yo creo que podemos ganar, no sé qué. Y gracias a Dios no es que no me dejasen, pero no daba tiempo tampoco ya salir la moto porque era demasiado tarde, pero yo quería poner slick. Y menos mal que no lo hice. Y de hecho dije, bueno, vale, pues ponedme las del carro que hay ahí, que eran las de transportar la moto que había usado en no sé dónde, creo que en Japón, que estaban reventadas. ¿Qué pasa? Que cuando hay poca agua y tienes menos goma, es mucho mejor porque es como más slick. Entonces no te flanea tanto la moto. Y puse una rueda que no tenía nada de goma. Pero nada. Entonces salgo a carrera, hago muy buena salida, me pongo primero otra vez en agua, pero en las rectas, de la tal cantidad que había de agua, mi moto no evacuaba agua. Entonces empezaba a hacer y los de atrás me cogían mogollón. Y había dos curvas que tenían un charco que las tenía que hacer literalmente recto, porque no era capaz de hacerla porque no evacuaba agua la rueda. Y al final
al final de carrera que iban las motos de lado, que se ve una cámara de Ogura que es una locura y todo, yo me ponía el culo atrás como en motocross y empezaba y hacía pa, 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 y me ponía en sexta a fondo y les recuperaba, pero todo lo que no podía hacer en las curvas esas, porque a lo mejor perdía como 3 o 4 décimas por curva. Pero ¿qué pasa? Que me ponía ahí como un motocross con el culo atrás sin ir acoplado ni nada, traccionando, y eso fue lo que me salvó la carrera. Y luego al final incluso iba bastante bien, pero eso fue un peligro de carrera. Esa carrera fue, pero un peligro Bien, bien. exagerado. El truco este de ponerte detrás, claro, cargas todo el peso detrás en la rueda de atrás y consigues más tracción, era lo que conseguías, ¿no? Claro, pero tú me ve, a lo mejor, si se me ve alguna foto, dicen, pero este tío está loco. Lo que pasa es que a mí me funcionaba. Bien, bien, eso de haber hecho motocross es algo que vale la pena, ¿no? Como formación para un piloto, por Sí, este tipo de pero cosas. si, por ejemplo, yo tuviese que iniciar a mi hijo en moto, lo iniciaría con el trial. Ajá. Por el tato de gas. Y de freno y de equilibrio, de controlar pesos, creo que es lo más técnico que hay. Mira, Ajá. Tony Bow coge una moto de enduro y no sabes cómo va, ¿eh? Es Sí, una sí, lo locura. he visto con motos de 200 kilos haciendo maravillas, es impresionante. Muy bien, nos vamos a Australia, otro de tus circuitos favoritos. ¿Qué sucede aquí en Australia? Bueno, en Australia desde el primer momento yo sabía que ese circuito se me podía dar muy bien porque no tenía frenadas, era un circuito de dejar correr mucho la moto, que eso a mí se me da muy bien. Las aceleraciones que tiene son inclinado y eso a nosotros nos viene muy bien. Y encima hace frío. Cuando hace frío nosotros vamos muy bien, tenemos mucho grip en comparación con las calis. Entonces, cuando llegamos a estos circuitos donde hace frío, nosotros solemos ir muy bien. Y entonces desde el primer momento me sentía bien, me sentía bien, me sentía bien. Incluso cuando venía para la pole, sacaron bandera roja porque había 2 patos en mitad del circuito. Y entonces, bueno, salía tercero. Y por un incidente que tuve con Vietti, el viernes tenía que hacer una long lap. Y bueno, yo sinceramente me imaginaba otro tipo de carrera, yo porque Fermín tenía mucho ritmo y demás, pero yo a final de carrera tenía algo más. Y mi idea de carrera era hacer el long lap, quedarme tercero o cuarto y poco a poco ir así. ¿Qué pasa? Que sale la carrera, me pongo primero, empiezo a tirar y en la segunda paso por meta, me pone más cero, pero ya le sacaba como 0,7 al segundo y cuando vuelvo a pasar por meta ponen 1,5. Y yo diciendo, madre mía, vaya leches, se tienen que estar dando ahí detrás. Pero Sí, claro, es que sí. estaba la pista súper difícil y yo iba a fuego. ¿Qué pasa? Que había cambiado el cambio justo y había puesto un diente más corto y me ayudaba mucho por el viento que hacía. Y doy la siguiente vuelta y me ponen 2,5. Y ahí ya alucinaste. Y yo diciendo, pero ¿qué está pasando? O sea, yo pensaba que se estaban peleando, de verdad te Sí, lo sí, sí, digo. estaban Y, perdiendo y yo, tiempo. y yo digo, bueno, no, ahora hago el long lap y voy a seguir primero. Hago el long lap, hago así para ver si vienen y le seguía sacando 0,7 o 0,8. Al terminar la vuelta le saco 1,5 hasta que le saco como 4 segundos y medio y ahí ya empieza a gestionar. Y bueno, fue una carrera que realmente no sé ni cómo lo hice, pero es que no me lo esperaba. Y es que les iba sacando un segundo por vuelta. ¿Y De un te salía segundo. fácil? ¿Te salía fácil o tenías que estar muy en Bueno, tensión? al principio iba a muerte, pero cuando ya le saco 4 segundos a Pedro, que era el que iba detrás, eh, iba prácticamente levantado. O sea, la 1 la 2 la hacía levantado, de la 2 a la 3 que me acoplaba la hacía levantado. O sea, iba no de paseo, porque no vas de paseo, pero tenía medio segundo, 7 décimas fácil en el bolsillo. Lo que pasa que me pasó por la cabeza, a ver, Alonso, ¿qué quieres? ¿Ganar o humillar? Te lo prometo que se me pasó. Y yo dije, mira, Alonso, ya está. Vete tranquilito, gana la carrera
y ya está, porque vete a saber si intentando hacer el idiota me caigo y tal, me hubiese arrepentido toda mi vida. Buah, toda tu vida. Esas las peores carreras es caerte primero llevando ventaja. Eso es Entonces dije, mira, estate tranquilo, que las carreras cuanto más lento se ganan, mejor. eso. Muy bien, estamos llegando ya al final, nos vamos a Malasia y en Malasia ya es un circuito ya de grandes apuradas de frenada, ¿no? Hay grandes rectas, hay buenas apuradas. ¿Cómo frenas ahí? ¿Ya consigues? Bueno, pero es que son frenadas rectas, y las frenadas rectas bien, más o menos. Fue un circuito donde me costó un poquito porque en el FP1 me caí. Solo di 2 vueltas y me conseguí clasificar para la Q2. En la FP2 llovió toda la FP2 y en la FP3 estaba la pista ahí que tampoco estaba y no se pudo rodar bien. ¿Qué pasa? Y luego en la quali fui así, que haces 2 o 3 vueltas y ya. ¿Qué pasa? Que en seco había rodado 6 vueltas y los otros habían tenido el FP1 para rodar un poco más. Entonces iba un poco a contrapié. ¿Qué pasa? Que salgo a carrera, me pongo segundo porque con Ogura no podían, iba muy rápido, me pasa Arbolino y se escapan. Se escapan, yo me quedo y yo tenía detrás a Augusto, a Dixon y a Manu. ¿Qué pasa? Que estoy tercero como 10 vueltas y me pasa Manu. Y me pasa Manu. Y claro, por ejemplo, Manu es un piloto, como decía antes, que tenía yo con la mira, porque hemos estado desde muy pequeños, no sé qué, nunca la había visto en carrera este año y es un circuito como... O sea, y es un piloto que dices, hostia, macho, Manu, que estaba ahí toda la vida con él, que no me ha ganado ninguna carrera, no puede ser. Pero ¿qué pasa? Que te tragas el orgullo y dices, a ver qué está haciendo este que no estoy haciendo yo bien. Conseguí copiar las 3 o 4 curvas que hacía mejor que yo, le adelanté y me escapé. Y entonces son momentos donde el orgullo no te puede traicionar, porque a lo mejor te Sí, sí. quedas ahí como loco, enfocado y te caes y pierdes 20 puntos. Que de hecho, cuando yo estaba haciendo la última vuelta, que iba tercero, veo bandera amarilla. Veo bandera amarilla y me froto las manos porque estaba en una apurada de frenadas súper crítica y digo, ya verás como Arbolino, por querer ganar la carrera, se lleva opuesto a Ogura. Porque es la típica que hace pap y se caen los dos. Y cuando vi bandera amarilla me froté las manos. Digo, madre mía, si todavía voy a ganar sufriendo como un perro. Pero nada, se cayó Ogura haciendo el adelantamiento ese. Y bueno, fue un segundo que me supo a victoria. Después de cómo había sufrido el fin de y demás, me supo a victoria. Bien. Bien, ahí dices algo para mí interesante, que es que te pones detrás de Manu, te lo tomas con calma, empiezas a observarlo, a analizarlo y le copias 2 o 3 curvas y consigues entender qué hace mejor que tú. ¿Qué fue esto? ¿Qué? Bueno, hacía la 4, la hacía mucho mejor que yo. Y luego las 2 curvas estas de derechas antes de la apurada. Y entonces le conseguí copiar las 3 curvas estas. ¿Pero qué le copiaste en concreto? Bueno, yo apuraba mucho más tarde, me quedaba parado y luego me costaba mucho abrir gas en las dos. ¿Qué pasa? Que él frenaba un poquito antes, que encima iba con más margen, soltaba frenos, dejaba correr más la moto y salía mucho más rápido que yo. Ajá. Entonces le copié esto, que si no se hubiese puesto delante yo no lo podría haber aprendido. Lo aprendí, lo hacía como él y entonces si íbamos iguales, ya yo iba un poco más rápido que él al copiarle, porque todo el resto del circuito lo hacía un poco mejor que él. Le adelanté y me escapé. Bien, 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 bien. Nos vamos a la última carrera, llegamos a Valencia. ¿Y qué pasa aquí? Porque aquí sales de allí con 0 puntos de Valencia. Bueno, en Valencia pues la cagué. La cagué, hice la pole, tenía buen ritmo y estaba pues para luchar por la victoria. Y bueno, empezó la carrera muy bien, liderando, me pasa Pedro, no quería que Pedro me adelantase porque sabía que si a lo mejor se podía delante, se podía escapar, tenía ahí mi duda, entonces dije, mira, por si acaso,
para que no se escape, yo voy a ir delante de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que para adelantarlo, encima que Pedro es frenador, tenía que adelantarle así. Le hago un adelantamiento en la curva 2 bastante al límite y de ahí primero y segundo nos ponemos tercero y cuarto. Coge, intentó adelantar a Ogura y al intentar adelantarle salgo más lento de la curva y me pasa él y Ogura. Y le hago otro adelantamiento entre la 4 y la 5, que yo creo que es el mejor adelantamiento que he hecho en toda la temporada. Porque entre la 4 y la 5 tú sabes cómo es, no hay espacio casi. Sí. Bueno, pues le meto ahí un adelantamiento que todavía no sé ni cómo lo hice. Y me pongo tercero y de hecho le saco un trozo a Pedro y a la vuelta siguiente cometo un fallo en la curva 8 que hace que me vaya un poquito más largo, salgo más rápido y en la 10-11 me entra a punto muerto. Me entra a punto muerto, me hace así y le perdí la rueda delante. Bueno, me fastidió porque esa carrera sí que me fastidió de verdad porque al ser la última y demás te queda con mal sabor de boca. Encima me estaba jugando el rookie del año, habiéndome perdido 6 carreras con Pedro. Y bueno, fue algo que me fastidió mucho, pero fue de una carrera que aprendí mucho. Entonces, Bien, creo que al aprendiste final, mucho porque cometiste errores, aprendiste mucho ¿por qué bueno, aprendiste? porque cometí errores y lo del rookie del año me lo tomé como si fuese un campeonato del mundo. Salí a por ello, a muerte, y bueno, me enseñó que si en el futuro me tengo que estar jugando un campeonato, así no lo tengo que hacer. Bien, bien, bien. Vale. Entonces, sería un arma que ya no usaría y estoy seguro que si me hubiese estado jugando el campeonato del mundo en esa carrera, hubiese hecho exactamente lo mismo. Hubiese hecho exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué Bien. pasa? Que esto me ayuda a decir, vale, Alonso, esto no se hace. La ¿Tú sabes próxima lo vez que es, más tranquilo. sabes lo que es la ¿Qué? experiencia? Cagadas que aprendes de ellas. La experiencia es lo que consigues cuando no consigues lo que quieres, Pues sí. ¿sabes? Entonces, cuando vamos a por una cosa y no lo conseguimos, si analizamos por qué, esa es la experiencia, la conclusión que sacas. Muy bien, pues nada, le hemos dado un repasito a tu temporada, que siempre contada por el propio piloto y con todos estos detalles imposibles de ver desde la televisión o que incluso viéndolos no lo sabemos interpretar correctamente, pues ahora sí que ya sabemos cómo ha sido tu temporada, qué pensaste carrera a carrera, cómo te fue carrera a carrera, qué circuitos son los que te gustan, qué circuitos son los que no te gustan, qué maniobras son las que tú sacas más rendimiento, las técnicas, lo hemos visto ahí en Misano. Y bueno, ya te conocemos un poquito mejor como piloto, así que vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir con 2 vídeos más. Nos vas a contar qué pasa en el siguiente vídeo, qué diferencias hay entre una Moto 3 y una Moto 2. ¿Qué sucede ahí? ¿De acuerdo? Genial. Venga, pues lo dejamos aquí y seguimos con un nuevo vídeo.